de nuestro departamento, del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad. Y bueno, ella viene a hablar de valores y emociones de la empresa familiar, que es un tema en el que está trabajando durante los últimos años de forma intensa. Ella es coordinadora de grado en ADE, es secretaria de la Cátedra de Ética de las Profesiones y, bueno, aparte de numerosos trabajos que desarrolla de forma simultánea, pues el equipo que actualmente está terminando, junto con el grupo de trabajo al que ella pertenece, de elaborar la memoria de responsabilidad social corporativa de la ONU, que certificará y tendremos oportunidad de conocer. Hablemos con ella, bueno, hemos empezado un poco tarde porque viene directamente desde Málaga, donde ha estado esta mañana también en una sesión de trabajo y demás, y bueno, tenemos la gran suerte de contar esta tarde con todas ustedes. Lanza, quien normalmente se encarga de las presentaciones, no ha podido estar a primera hora, se va a incorporar ahora después, cuando venga Mario, posiblemente, y nada. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, pues buenas tardes. La verdad es que cuando Lázaro estuvo organizando el curso allá por el mes de, yo calculo que era abril o mayo del año pasado, me dijo, ¿quieres hablar de valores y emociones en la empresa familiar? Y dije, bonito, ¿no? Y así quedó ya, pues porque, claro, en ese momento yo no tenía ni visión de conjunto del curso que iba a hacer, ni nada por el estilo. Y la verdad es que cuando ya pasaron los meses, ya empecé a prepararla, le pregunté exactamente cómo se te ocurrió esto, ¿no? Porque valores y emociones, y el caso es que me dijo, bueno, pues como tú estás en el tema de lo de la ética y tal cual, pues eso te va, ¿no? Es como lo soluciona Lázaro todo, que es simplificando las dos palabras. Y yo la verdad es que preparándolo sí que pues me he dado cuenta de que me va, ¿no? Como les decía, y que es un tema bonito a la hora de estudiarlo y de pararse a ver, ¿no? Ya han hablado muchas cosas sobre las empresas familiares y en algunas cosas me repetiré, pues porque la base es la misma o la temática es la misma. Yo simplemente lo que voy a ver es pues cuáles son los valores que tienen las empresas familiares y qué valor aportan a la sociedad en su conjunto, ¿no? Tenemos que ver que la gran parte del tejido empresarial que conocemos son empresas familiares, con lo cual es algo que hay que cuidar y algo que hay que fomentar. Yo, eso no es mérito he sido miembro de una empresa familiar durante, pues yo creo que hasta que me incorporé en la universidad estuve formando parte de la empresa familiar. Y todo esto que voy a contaros, porque lo he visto ejemplificado, he estado buscando varios ejemplos en internet, pues para que esto no sea, que yo cuente aquí un rollo, sino poner unos cuantos ejemplos que uno lo recapacita y dice, pues es todo lo que yo he vivido en mi casa, ¿no? O sea, no hay nada que esté ahí que no se haya vivido, que no haya pasado yo durante esos años, donde pues cuando no estaba en el colegio o no estaba en la facultad, pues estaba en la empresa o en algo relacionado con la empresa. Esas son las empresas familiares, ¿no? Es toda una piña, una forma de vida, ¿no? Podríamos decir. Y he cogido como ejemplo una serie de empresas que yo ahí soy fan de algunas empresas. Hay algunas, no las voy a contar todas, pues porque digamos que los valores, después iremos viendo que los valores que tienen, en verdad se definen en cada empresa, pero hay una serie de características comunes en todas ellas, que es lo que vamos a incidir. Entonces, lo primero que yo me situaba es en el contexto actual, el contexto que tenemos ahora mismo en nuestra sociedad, que es un contexto donde tenemos una inestabilidad económica, donde se han producido gran parte de escándalos
América suena mucho más todo el escándalo que supuso el caso Enron, porque era a través de la contabilidad, bueno, ella y otras muchas empresas a través de la contabilidad han provocado grandes escándalos financieros. Se aprecia, y quizá ahora mismo que estamos en este ámbito de corrupción a nivel, no sé, todos los días ponemos la radio y si no han imputado a alguien, han imputado al vecino, ¿no? O sea, que es una situación un poco concreta. Ahí, pues, se pone de manifiesto en esta última etapa pues, una falta de valores en la empresa, en el entorno empresarial, hay una falta de transparencia. Ustedes sí ya han vivido, porque ya están en la facultad, toda la cuestión que ha habido tan llevada y tan traída de las acciones preferentes, vender a la gente que le parecía que estaba comprando un plazo fijo y en realidad se estaban convirtiendo en accionistas por bancos, ¿no? Esa falta de transparencia, esa falta de claridad, digamos que tiene nos ha calado un poco, ¿no? Además también pues, aparecen las prácticas abusivas con el personal. Nosotros hemos vivido el año pasado la caída del edificio de en la India, donde han muerto más de 200 personas que estaban trabajando para empresas textiles que eran occidentales, ¿no? Eran empresas que funcionaban en Occidente. Hemos vivido, debido a cosas que han pasado a partir de 2009, hasta que les sonaron pequeños, el desastre ecológico del BP, que fue hace como 3 o 4 años en el Golfo de México, que supuso pues, que la empresa tuviera una multa del 50%, perdón, una multa que ha supuesto la caída del 50% del valor de la entidad. Y una visión cortoplacista. Es decir, ustedes que han estudiado o que posiblemente estudien dirección financiera, pues de lo que se trata muchas veces de cómo puedo maximizar el dividendo del accionista. A eso se llama una visión a corto plazo. Bueno, pues ese es el entorno o el contexto empresarial en el que más o menos nos movemos. Bueno, pues en todo eso, digamos que la empresa familiar se mueve en otras coordenadas. Y ese es el valor que tiene dentro de la sociedad, es decir, no tiene una visión cortoplacista, tiene pues, su gran potencial y lo sabe, son sus empleados. Normalmente, es decir, vamos a ver, estamos en España y el Departamento Nacional es no pagar impuestos, y siempre que uno no paga impuestos le parece que está haciendo algo muy bueno, ¿no? Que es listo. Bueno, no sé, que es listo. Pero en definitiva, este tipo de empresa pues, realiza un papel social dentro de allí donde se mueve. Es decir, per se o por el modo de funcionamiento, las empresas familiares tienen una serie de características que las convierten en una isla dentro de este contexto que acabo de describir. Es decir, se mantienen un poquito al margen. Cuando hablo de empresa familiar, me estoy refiriendo a una empresa en la que, digamos, que el capital o la propiedad está en el entorno de la familia. Porque, claro, empresas familiares hay muchas. Tenemos el Banco de Santander, donde ya la familia tiene un porcentaje muy bajo de acciones. Porcentaje de acciones quiere decir control de la actividad. Entonces, ahí hay matices dentro de toda esta historia. Hay una vez que las empresas familiares pueden crecer mucho y eso puede hacer que pierdan pues esos valores que tienen en un principio. Bueno, en cuanto a cuál es el principio ético que debe animar una organización, ahí me he puesto dos cuestiones. Los principios éticos, fundamentalmente una empresa, sea el cual sea, se mueve por la utilidad, por el beneficio. Si no hay beneficio, no hay empresa. Es decir, si una empresa no es sostenible en el tiempo, esa empresa no progresa, no perdura en el tiempo. El tema está en dónde está el beneficio colocado en el parámetro, en el espectro de una entidad. Me voy a bajar primero a la empresa familiar y después iré a la empresa en general. Entendiendo por empresa, una empresa grande donde ya pues, los accionistas bueno, ahora lo explico un poquito más adelante.
En primer lugar, una empresa familiar nace por el ideal de alguien. En ese sentido, digamos que hay un cierto empuje, una cierta chispa, ¿no? Hay un emprendedor, en definitiva, es decir, una empresa familiar, ese fenómeno del emprendimiento está presente y no acaba ahí, sino se está reinventando constantemente, con lo cual esa chispa tiene que mantenerse en el tiempo si la empresa quiere perdurar. En segundo lugar, tiene unos valores. Cualquier empresa familiar sabe que se ha de trabajar duro, que ha de tener una confianza, o existe una confianza en lo que puedan hacer los distintos agentes implicados, le hacen familiares y trabajadores, etc. ¿No? Ahora iremos viendo esto. En tercer lugar, evidentemente, está para ganar dinero. Es decir, que si, aunque uno tenga una idea preciosa, tenga el equipo mejor del mundo, esto no chuta, no sigue adelante. Es decir, es necesario que se produzca pues, esa aceptación por parte del mercado de esa idea que se está poniendo en marcha. Y después tenemos pues, que la mayoría de ellas pues, tienen el marco legislativo, es algo fundamental. ¿De acuerdo? En cuanto a las empresas normales, digamos que eso se invierte un poco. No es que los valores sean distintos, sino que están colocados en otra jerarquía, con lo cual lo que prima normalmente es el beneficio. Es decir, si uno ve las empresas familiares en esta época de crisis, del 2007 al 2014 que estamos, si uno ve, por ejemplo, la evolución de la plantilla, en la mayoría de las empresas familiares eso no se toca, o no se toca sensiblemente. En una empresa normal, una de las primeras cosas que tocan, porque es lo más caro, es el personal. ¿De acuerdo? Entonces, en principio, en una empresa de ámbito general, digamos que lo que prima en primer lugar es el mantenimiento del beneficio, porque los accionistas hacen ese requerimiento. El valor de la empresa depende de ese crecimiento del beneficio, de ese control de que se mantenga. En segundo lugar, podríamos decir que en una empresa normal lo siguiente es el cumplimiento del marco legal vigente. Evidentemente, una empresa no debe funcionar al margen de la legalidad vigente. Y ahí, en ese sentido, podemos decir que se pueden buscar pues, salidas o idas hacia laterales, ¿no? El moverse por el filo de la legalidad, siempre y cuando pues no sea punitivo, en definitiva. En tercer lugar, aparecen los valores. En ese sentido, muchas veces cuando vemos este tipo de empresas, grandes empresas, empresas multinacionales o no multinacionales, empresas con el sentido de capital disperso, podríamos decir, de propiedad dispersa, normalmente el sentido de los valores está muy diluido y tiene muchas veces una fuerte vinculación al marketing. No podemos obviar que hoy en día la responsabilidad social es un valor dentro de la sociedad. A todos nos llama la atención que la gente tenga un respeto por el medio ambiente, a todos nos... bueno, hay una serie de cuestiones que nos llaman la atención. En ese sentido, las empresas no se pueden mantener al margen. Ante eso pueden hacer dos cosas. Asimilarlo como estrategia, es decir, asimilarlo y de cuáles son mis valores, hay empresas que lo hacen, u otras decir, esto es lo que pide el mercado, pues tengo que dibujar cuál sería mi apariencia, cuáles serían los valores que yo puedo vender a la sociedad, ¿no? Si uno analiza distintas empresas, puede ver diferencias entre unos y otros. Y por último tendríamos pues las ideas. Normalmente las empresas cuando son muy grandes han perdido como esa chispa del idealismo, ¿no? Que sigue perdurando en una empresa familiar por otras razones. ¿Cuál es el organigrama? Bueno, creo que me voy saltando la empresa para no cansarnos, ¿no? Me voy a centrar en la empresa familiar
y voy a ir haciendo una comparación con la empresa en general. En la empresa familiar, la dirección normalmente está en manos de un miembro de la familia o alguien de mucha confianza de la familia. Eso no ocurre en una empresa de tipo normal, que normalmente busca a la persona con un perfil profesional concreto. Es decir, quiero alcanzar unos objetivos y esta persona que ha trabajado en una serie de sitios tiene la experiencia para sacarlo adelante. En segundo lugar, el Consejo de Administración normalmente tiene una fuerte presencia de la familia, está metida en el Consejo de Administración y además existe una fuerte concentración de la propiedad, es decir, la propiedad la controla la familia. Eso no ocurre en la empresa, en las grandes empresas capitalistas, donde la propiedad está muy dispersa. Uno a lo mejor puede tener, pues, bueno, yéndose muy lejos, a lo mejor puede tener una representación del 0,5% del capital y ya es una barbaridad. Entonces, está muy disperso, con lo cual la posibilidad de controlar la gestión de esa entidad se diluye, ¿no? La gran cuestión es, normalmente además, esos directores generales de ese tipo de empresas no quieren ser controlados y la mayoría de las empresas funcionan además como presidente del Consejo de Administración, con lo cual todo queda en casa. Y en último lugar, tendríamos pues esa participación o esa supervisión. Ahí he puesto, el Consejo de Administración tiene como 4 funciones fundamentales, que son el control, la fijación de estrategias, el asesoramiento y una cosa que se llama monitoring, que yo no la sé traducir. O sea, vosotros me dice, yo quiero un monitor en el gimnasio. No es alguien que controle, sino alguien que acompaña, pero a la vez que controla, porque te dice 20 flexiones son 20 flexiones, ¿no? Cuando dice tú puedes, dice yo no, dice sí. Bueno, pues esa labor como de guía, es que lo de no existe palabra, en castellano tenemos solo control, pero el control que nosotros tenemos es la supervisión. Y hay otro control que es como el acompañamiento, el ánimo y a la vez como el tener la mirada en los objetivos que tiene la empresa. Bueno, pues en una empresa familiar fundamentalmente podríamos decir que fijan las estrategias, asesoran, llevan esa labor de asesoramiento y esa labor de acompañamiento, mientras que en las empresas, grandes empresas, la labor que realiza el Consejo de Administración fundamentalmente es de control, para evitar pues, que el presidente o el director general pues, haga algún abuso de poder. Entonces, aquí tenemos una selección de empresas familiares que yo he cogido en función de, pues eso, yo soy fan de casi todas ellas. Me hace gracia, me gusta verlas, ¿no? En primer lugar, hay una empresa que es Codorniu, que tiene un perfil muy concreto dentro del ámbito nacional. Bueno, podría poner la de mi padre, pero es tan chica que eso ni se ve, ¿no? O sea, decir, vamos a coger algo que por lo menos, digamos, simpático esto, ¿no? O sea, a mí estas empresas me gustan. Después tenemos a Homa Sport, que es una empresa de deporte, ¿no? Después he cogido a de la Viuda. Esos son los 3 que voy a desarrollar, porque después he puesto el Corte Inglés, pero porque yo soy fan del Corte Inglés. Pero en realidad su modelo es muy similar y además mucho más conocido por todos nosotros, porque lo seguimos a través de la prensa con cierta afinidad. Y por último está el Banco de Santander, que para mí ya se diluye un poco porque aunque caiga en la Patricia Botín, pero ya en la Patricia Botín tiene reacciones, o sea, el control, estamos ahí, en fin, que ya no es lo que llamamos una empresa familiar en el sentido que lo estoy tratando aquí. Y después tenemos otras empresas que no voy a hablar de ellas, que por ejemplo son Zara y Mercadona, porque están en el primero, es decir, ellos están creando una empresa familiar, pero son los creadores de la saga, con lo cual habrá que ver cómo evoluciona en el futuro para poder ver eso cómo evoluciona.
Y después tengo abajo otras empresas familiares que tienen un follón, o sea, las de arriba van súper bien. Todos son dulces y todo es amabilidad y alegría y ole ole, ¿no? Y sin embargo, las de abajo, Galletas Bullón, Euler y Jonguera, tienen un lío ariloli total. Y lo que quiero ver es un poco, fundamentalmente, por qué se produce ese lío, ¿no? Porque, en teoría, cuando se produce un lío, quiere decir que esos valores de la confianza, el esfuerzo, tal, se nos han escapado por alguna rendija, y simplemente como nota final, por no ser muy negativo, porque en realidad hay muchas más que funcionan bien, sobre todo que bien. Entonces, ¿qué características tiene una empresa familiar? Lo primero es que una empresa familiar normalmente empieza siendo muy pequeña. Hay un señor que tiene la idea y dice, pues voy a ver si esto funciona, ¿no? Muchos de vosotros estáis haciendo creación de empresa y en realidad lo que estáis haciendo es eso, es decir, ¿qué me gustaría a mí montar? ¿Qué negocio me gustaría? Es verdad que no todo el mundo es emprendedor, ¿no? Yo, por ejemplo, he de reconocer que en mis genes hay una carga emprendedora potente, pues porque soy de familia y yo me siento con mi hermano y entonces cuando empezamos a hablar, al final acabamos montando una empresa. Y yo digo, ni yo tengo tiempo, ni tú tienes tiempo. Digo, olvídate tú a tu trabajo y al mío. Pero en realidad siempre tienes la ilusión de decir, si tenemos la posibilidad, lo haremos. Pues porque tanto a él como a mí nos gusta meternos en ese tipo de fregados, porque lo hemos vivido desde que teníamos pañales y nos atrae. Es decir, hay una atracción que no la llena por muchas otras actividades al fundido, ¿no? Entonces, en principio y en final, empiezan siendo muy pequeñas. Pasa que cuando son muy pequeñas nosotros no las vemos. Y después tienen una visión a largo plazo, es decir, nunca se fijan en el hoy y en el ahora, sino siempre están mirando hacia dónde vamos. Nunca o siempre analizan el pasado para ver dónde se han equivocado, es decir, son negocios muy cercanos, de manera que no es, pues que ha subido el precio de las materias primas, pues cuando sube el precio de las materias primas, el que está al cargo de esa empresa ya tomó una medida hace tiempo, ¿vale? En tercer lugar, tiene un férreo sistema de valores que guía su estrategia. Ahora vamos a ir ahondando en esa parte de los valores, aunque esos valores, ya os digo que dependen mucho de la entidad, pues porque cada una puede poner el acento, cada familia es distinta. O sea, ustedes se reúnen, aunque sea con sus primos, y tienen unos principios, unos valores ligeramente distintos de los suyos. A lo mejor ustedes son pacifistas y sus primos son ecologistas, ¿no? Cada uno pone el acento según se ha conformado esa familia. En las empresas familiares pasa lo mismo. Hay ahí como una filosofía de fondo que es muy difícil encontrarla escrita. Yo me he puesto un rato de Google y de otros sitios, pero fundamentalmente es bucear a ver cuando ellos dicen cuáles son sus valores. Y normalmente nos sirve a un objetivo financiero. Es decir, el dinero no es lo principal en este tipo de empresas. Hay otras motivaciones que van mucho más allá del dinero. Evidentemente, siempre que hablemos de empresa, no podemos mirar para otro lado. Aquí, por ejemplo, yo recuerdo que el año pasado, aquí vino Gregorio, el director, que fue presidente de Culeva. El año pasado, o el otro, recuerdo que estuvo aquí dando una conferencia y Lázaro le preguntó, porque Culeva, si no saben, Culeva es una empresa era una empresa familiar y tuvo una crisis muy potente en el año, me parece que fue 80 y tantos, 90 y pocos, casi se fue a pique, se reestructuró, la sanearon, la lanzaron al estrellato con todas las leches que tenemos ahora, no las omegas y todas estas, y vendieron. Entonces, claro, ahí deja de ser una empresa familiar, ¿no? Culeva ahora mismo es una empresa francesa. Y cuando uno habla
Yo tengo algunos amigos que trabajan en Buleva y dices, esto es horroroso. Porque antes íbamos y hablábamos con Gregorio. Y Gregorio pues escuchaba y te decía, pues sí, pues no, pues arriba, por abajo, tal. Y hacíamos, y era una cosa que había una comunicación. Había un señor francés con el que hablas en inglés y encima, claro, es una láctea francesa, con lo cual controla el mercado lácteo a la perfección. El lácteo francés. Y lo trasladaba diciendo, en España es lo mismo. Y dice, tú no sabes qué tensión. O sea, claro, es lo mismo, pero no es igual, ¿no? Bueno, pues en una empresa familiar el objetivo financiero evidentemente está ahí. Lo que ocurre es que, digamos que donde lo hemos colocado antes, en tercer lugar, primero hay otra serie de valores que son mucho más importantes y que en un momento determinado un empresario prefiere cerrar la empresa a perder sus principios, por decirlo de alguna manera. ¿Qué la distingue de otras empresas? Primero, el propósito final. Una empresa familiar se hace para perdurar en el tiempo. En segundo lugar, para transformar la sociedad. Es decir, cuando uno pone en marcha una empresa, sabe que pone en marcha un motor. Ese motor no solamente mueve su círculo más cercano, sino que está llamado a influir en todo el entorno donde se sitúa, ¿no? Ahora vamos a ir viendo una serie de ejemplos con actividad, pero ya veréis cómo su idea es cambiar el mundo en la medida de sus posibilidades y en su área, evidentemente no en todos los ámbitos. Siempre en la forma de planificar su estrategia está ideado con la prudencia. Saben que no tienen un respaldo detrás, es decir, que de sus decisiones puede ocurrir cualquier cosa y siempre la prudencia es una nota que está ahí en ese tipo de entidad. Y en otro de los puntos importantes es su capacidad de adaptarse a los cambios. Siempre tienen que estar anticipándose, pues porque ahí está su vida, ¿no? Ahí está su capacidad. Esto, fijaos que todo lo que supone simplemente es esfuerzo, dedicación y trabajo, ¿no? Que quizás sea la tónica fundamental en este tipo de entidad donde los empresarios juegan sin red. Claro, porque en una gran empresa, al final, si va mal, cierran la sucursal, cierran la división y se van a otro lado. Una empresa familiar, ¿no? Ustedes ven ahora Campo Frío. Campo Frío está perdiendo el resuello a ver qué hace. Pues porque se le ha quemado su gallina de los huevos de oro. Pero claro, uno lee y tampoco que ponga la oreja y dice, está moviéndose como un loco. ¿Por qué? Pues porque sabe que tiene que salir adelante. Ha habido una situación adversa, pero ahí está, adaptándose a las nuevas circunstancias. Y después tienen un estilo de cultura corporativa que lo vamos a ver. Hay 5 elementos presentes. Bueno, en todo esto la importancia de la tradición. Ahora veremos todo. Yo he cogido todo el mío porque es una de las empresas más antiguas de España, data del siglo XVI. Entonces no tenemos nada igual que casi se equipara a la Casa de Alba, ¿no? Porque yo estaba oyendo que la Casa de Alba nace en el siglo XV y XVI, pues con los míos al tiempo, ¿no? Entonces así de fuerte. Bueno, pues hay 5 elementos presentes en todas las empresas familiares exitosas, que son la excelencia, es decir, vamos a hacer los mejores en lo que vamos a hacer. Esta es una pauta que no solamente la tiene el empresario y sus hijos, sino la tiene toda la empresa. ¿Sabe? Todo el mundo en una empresa familiar sabe que la empresa está en sus manos. Y eso supone que cada cual tiene que desarrollar su trabajo a un nivel de excelencia. Eso no quiere decir que no haya fines de semana, sino simplemente que hay que trabajar bien. Otra nota es, bueno, está relacionado pues también con el tema de la profesionalidad, esa formación, bueno, es una idea, ¿no? La segunda cuestión es el trabajo, es la cultura del esfuerzo. Todos saben que cada día se empieza de cero, es decir, cada día puede tener retos nuevos que hay que afrontar con la misma soltura. Es decir, fijaos que quizás sea lo más contrario de una empresa familiar a una mentalidad de funcionario, ¿no? Que dice, ¿cuál es mi carpeta? Que
funcionar. Normalmente, en este tipo de empresa, nadie te dice por dónde tienes que tirar, sino que tú sugieres por dónde piensas que hay que tirar. En tercer lugar está la iniciativa, que es esa capacidad para subir riesgos. Constantemente el mercado está reinventándose y una empresa familiar debe hacerlo más que ninguna otra, pues por su tamaño y por su forma, digamos, su capacidad de financiación, no tiene la soltura que a lo mejor tienen otras entidades de otro tipo de estructura organizativa. Se caracterizan además por su simplicidad, normalmente son ideas muy sencillas, las que vamos a ver, todos podemos decir que a mí se me podía haber ocurrido esto, ¿no? Es decir, que no son ideas, no piensa en Mercadona y le dice, ¿qué idea del patín? O sea, es decir, no, es una idea que se nos podía haber ocurrido a cada uno de nosotros, que hacía falta un mercado de tamaño, un supermercado de tamaño intermedio entre las grandes superficies y el negocio de toda la vida, pero se le ocurrió al señor Roll y le ha salido bien. Y el último es la austeridad, no al gasto superfluo. Esa nota es la más complicada, porque cuando uno ya va viendo que la empresa sube, el mantener esa política o esa situación de austeridad no siempre es bien recibida por los demás miembros de la familia. Bueno, os voy a contar ya, porque se ve poco, que quería, por más que resuma uno, no acaba de conseguirlo, ¿no? Bueno, Codorníu es una empresa que comienza en el siglo XVI, cuando un señor compra una viña y la siembra de vino. Otro descendiente suyo, su hijo o su nieto, se inventa el cava. Así sigue tradición, o sea, generación tras generación, ponen en marcha una bodega, empiezan a comprar viñas, empiezan y, por último, la última etapa, es decir, primero crecieron o se establecieron en su negocio de cava, después ampliaron su negocio de lo que llaman ellos vinos tranquilos, que son los que hacen burbujitas, ¿no? Y, en tercer lugar, amplían su negocio hacia el extranjero, hacia la internacionalización. De manera que ahora mismo, en el 2011, o en el 2011, el 48% de su producción la exportaba. Sus puntos de mira ahora mismo están en China y el otro sitio no me acuerdo, pero creo que Estados Unidos, ¿vale? Es decir, sitios donde se valora una marca. Entonces, es una empresa que se caracteriza, a mí, esta empresa muy curiosa, está presidida, Codorníu se casó con una señora que se llamaba Raventós, el apellido Codorníu se ha perdido y el que perdura es Raventós. Yo ya no sé cómo pasó esto, porque normalmente, pero bueno, Marc Raventós es la presidenta de Codorníu y una de las cosas que dice es, pues, hay 200 accionistas que son 200 accionistas de la familia. La familia tiene 555, 557 miembros. Hay nacionales que se tienen contabilizados. Yo pregunto, ¿cuántos son en tu familia? Yo tengo que empezar a contar, yo no sabía de pronto cuántos somos, ¿no? Bueno, pues ellos, yo no sé, son 5 ramas y se tienen contabilizados. Tienen una norma que solamente 4 de esos 500 pueden formar parte de la empresa. Es decir, que todos saben que no van a trabajar en Codorníu de entrada. O si trabajan, será por competitividad con todos los currículum que entren. Es decir, que entran vía currículum igual que todo dejo de decirlo. Y tienen un bolsín, porque ellos no quieren que su capital salga afuera. Entonces tienen un bolsín donde todos los miembros del clan Codorníu pueden comprar y vender sus acciones a otros miembros del clan Codorníu, de manera que mantienen en todo momento el control. Esa es su forma, digamos, de mantener la propiedad, esa forma de mantener su filosofía. Después tienen una cosa muy simpática que es para ir creando esa conciencia de empresa. A los accionistas que tienen de 18 a 35 tienen un mini consejo de administración J Junior, ¿no? Y entonces ahí pues empiezan ellos a tomar sus decisiones y son oídos por los mayores, de forma que se van integrando en lo que es el propio negocio. Y eso es lo más curioso, porque lo demás que se matan de trabajar y ya está.
Entonces, sus valores. Primero es el orgullo de pertenecer a una organización que lleva 500 años funcionando. Entonces, eso se palpa. Yo he estado visitando Codorniu. Primero que tiene unas instalaciones que se las construyó un socio, un no sé qué, un discípulo de Gaudí, con lo cual uno entra por allí y dice, esto es como si entramos en la Sagrada Familia, porque se lo construyó del mismo tipo. Es decir, ellos crean cultura alrededor de sus vinos. Tienen una historia, una tradición y se agrupan en lo que llaman cepas. También tiene gracia a la hora de elegir cuáles son sus valores, porque las cepas saben ustedes, ¿no?, que es la vid. Pues es confianza en lo que hacen y en lo que la gente colabora con ellos, el esfuerzo, porque sin ello nada es posible ni alcanzable, la pasión por todo lo que hacemos y la apertura, innovando y trabajando para sorprender siempre a los consumidores. Uno piensa y dice, en los 3 últimos años esta empresa ha sacado 20 productos nuevos. Yo siempre pienso, digo, ¿y el cava daba tanto? Pues da. Bueno, el cava lo vino tranquilo y todos los líos que se han metido, ¿no? Pero es una empresa, después, claro, evidentemente, como su trabajo son con líderes, ahí está el medio ambiente, y una cosa que dice su presidenta es que siempre ha habido un especial interés por las mujeres. Esta es una de las empresas familiares más grandes de España, está presidida desde hace, yo creo que lleva ahí como 30 años esta señora, es decir, que realmente apuestan por las mujeres, pues porque varones habrá también en la familia, digo yo. En definitiva, si ustedes lo ven, es confianza, esfuerzo e innovar. ¿De acuerdo? Es decir, todo esto anclado todo en una tradición de una empresa que sigue funcionando y que tiene un modo de funcionar concreto. De la viuda. No, se acerca la Navidad, champán y turrón. Bueno, pues de la viuda nace pues, a la luz de un señor, además conforme le iba leyendo, pues he elegido de la viuda que se llama Manuel López, yo soy López de apellido, y Joma se llama Manuel López, y digo, es que los López llenaremos el mundo. Bueno, pues nace en el año 27, que es un señor que se le ocurre poner una confitería. Ese señor fallece en la guerra civil y su mujer, porque tiene 2 niños muy pequeñitos, decide seguir adelante con el negocio de confitería. Su hijo Alfredo pues, empieza a meterse en la historia, a aprender a hacer esos dulces que la gente los conocía como los de la viuda. Cuando llega el año 73, ese señor, Alfredo, patenta o registra el nombre y ahí aparece ya la marca como tal. Y ahí empezamos a conocerlo desde España. A partir de ahí, el crecimiento es decir, primero, hasta ese momento, hasta el año 77, se mueve simplemente con turrones de la viuda, ¿vale? Turrones mazapanes. Tiene una fábrica y ha crecido ahí. A partir de ahí, todo su crecimiento se hace con compra de otras entidades. Compra una empresa de mazapanes en Toledo, en el año 1996 compra el almendro, más tarde, en el año 2006, declara sus operaciones y por último, para desinstitucionalizar su negocio, porque evidentemente tanto el almendro como de la viuda son dulces de Navidad, con lo cual dice, se me queda corto una parte del negocio y mete lo que sería, compra una empresa francesa que es Artena y Bas y para elaborar barritas de cereales y muesli. Fijaos que el crecimiento de esta entidad no solamente se produce por su propia idea, sino que a partir de un momento empieza a comprar otras entidades, según dicen ellos, aprovechando los momentos de crisis o situaciones difíciles para avanzar. Es decir, aprovecha, pues en teoría, o sea, si vosotros les pregunto que cuál es la marca de turrones con la que identifica la Navidad, le suena más el almendro que de la viuda, o le tenemos más simpatía para que devuelva la Navidad, ¿no? Y sin embargo, en este caso sería
la viuda, lo he recogido de lo que va diciendo, ahora ya no es Alfredo, sino es su nieto. Es decir, que la saga continúa. Pues en primer lugar, el esfuerzo, dedicación y superación. Es decir, fijaos que con la filosofía del anuncio uno lo piensa y dice, ¿de qué sale una empresa? ¿Cómo crece una empresa familiar? Pues a través del esfuerzo conjunto de todos, no solo del cabeza o del que lo pone en marcha, sino de toda persona implicada en ella. Que evidentemente siempre ha de tener uno una pequeña chispa emprendedora, si no esto se convierte en un martirio, ¿no? El segundo punto, que es otra tónica que lo vamos anunciando, es la prudencia. Es decir, siempre han tomado decisiones prudentes desde el punto de vista financiero sin poner en riesgo la viabilidad de la empresa. Esto es una tónica general. Si se fijan ustedes, las empresas familiares tienen una tendencia mucho menor que las empresas normales a endeudarse. Una empresa familiar prefiere crecer con su propio beneficio, porque le da mayor posibilidad o mayor viabilidad para el futuro. Eso supone crecer a un ritmo menor. Es decir, cuando yo me apoyo en mis propios recursos, supone siempre un ritmo de crecimiento mucho más pequeño que si yo me endeudo o si yo dejo entrar capital externo. Entonces, muchas veces cuando esta empresa, por ejemplo, ¿no?, el de la viuda, se plantea de decir, si quiero crecer mucho, podría entrar otro capital y yo lanzarme porque tengo muchas ideas. Y esa es la tensión que tienen constantemente, es decir, entra nuevo capital o lo mantenemos y crecemos más despacio. Eso es algo que siempre han de decidir las empresas. Y ahí, fijaos que es pasión por el trabajo, profesionalidad, compromiso y solidaridad. Siempre está el sentido de pertenencia a una empresa, siempre está el sentido del esfuerzo y la iniciativa por el cambio. Voy a saltar Joma, que también le va fenomenal, y lo vamos a ir al final, y con esto concluyo. Aquí tenemos uno de los grandes problemas que tiene la empresa, es el momento de sucesión. En ese momento es importante, antes contaba que la Raventós, que no es nada tonta, esa señora, pues lo que hace es crear una cultura desde los más pequeños, va cogiendo a sus pequeños sobrinos, primos, ya deben ser primos terceros o tal, y los reúne de forma que ellos sepan querer a su empresa, por encima a lo mejor de los intereses personales. Entonces, este que es un folletín, lo de galletas Bullón. Pues esta galleta Bullón pues está en manos de, ahora mismo, de la viuda del señor Bullón, que evidentemente al ser viuda, Benejana Ángeles tiene más del 50%. Bueno, pues unos hijos decidieron que su madre dejara de estar en el Consejo de Administración y las cesaron. Entonces la señora esta, me acuerdo cómo se llama, entonces le llama María Teresa, no me acuerdo dónde está, se llama María Teresa. Claro, evidentemente ella es propietaria. Entonces tuvo una Junta General de Accionistas en un Mercedes, imagínense la ridiculez, ¿no? Se meten en un Mercedes, ponen la primera convocatoria en un cristal y la segunda convocatoria en otro cristal. Entonces los hijos intentaron que eso no fuese legal, pero tenía dentro de ese Mercedes estaba el 80% de la empresa, del capital de la empresa. Con lo cual, pues esta señora, pues los tribunales le han dado la razón y ha vuelto a su sitio. Entonces, esta empresa, si ustedes ven, dice, pues tiene unos valores corporativos, la austeridad sigue ahí presente, esa idea de continuidad en el futuro, es decir, es una empresa que tiene los mismos valores que tenían las anteriores. Lo mismo, la capacidad de creatividad. Esta gente produce, me parece que es el 80% de las galletas que comemos. Es decir, el 80% de las galletas de marca blanca las produce Bullón. Ha sacado además una marca dietética que es de low cost, con lo cual se ha posicionado muy bien en el mercado. Lo único que no ha controlado es cómo transmitirle a sus hijos o comunicarse bien, pues porque claro, sus hijos lo que no estaban de acuerdo es que no se repartieran dividendos.
Evidentemente eso es una cuestión complicada pues porque hay que gestionarla. Entonces, tanto este como Eulen, el problema es el mismo. Es decir, son emporios que han salido de la nada quiere decir de cero, y que llega un momento pues se forman bandos en las familias. Este señor decía en una de las declaraciones que ha hecho, evidentemente lo que ha podido hacer ha sido desheredar la parte que puede desheredar a los hijos díscolos, pero en el fondo no deja de ser un dolor. Es decir, la empresa familiar tiene una serie de valores que es fundamental mantener y generar esa serie de vínculos que van más allá y se basan fundamentalmente en la confianza. Evidentemente, si ustedes me preguntan a mí, ¿pueden sus hijos decidir cuándo tiene que abandonar el creador de la idea? Yo pienso que no. Es decir, pues porque al fin y al cabo todos los que hemos formado parte de una empresa familiar sabemos que cuando ponemos el pie, estamos poniendo el pie en algo que ya está creado, no lo he creado yo. Yo he podido colaborar, pero evidentemente no puedo decirle a mi padre el momento en el que él se tiene que jubilar. Claro, no piense, este señor con 84 años, todos han pensado que sería bueno que se jubilara, pero si él no lo piensa, está en su derecho. De hecho, los tribunales le darán la razón. En este sentido, os decía, ¿no? Es decir, que más allá del valor económico, existen los valores que se generan o que sustentan una familia o una empresa familiar. Pero justamente muchas veces esas cuestiones monetarias son las que se cargan ese negocio familiar. Aquí os dejo.